¿Cómo estamos, hermanos? Buenas tardes. Ahora con este nuevo horario que ya tenemos desde hace un rato, estamos hablando de tardes. Quiero invitarles a orar para que el Señor nos revele su palabra y nos enseñe y traiga una enseñanza, no solo para aprendizaje, sino sobre todo para que nuestra vida pueda ser confortada, retada, cambiada, transformada por la palabra de Dios. Te agradecemos, Señor, en esta tarde la oportunidad que nos das de acercarnos a ti para considerar tu palabra. Tu Espíritu Santo es el que ha dado la revelación a los que escribieron tu palabra. Ahora danos la revelación para entenderla y también para aplicarla a nuestra vida. Gracias por poder considerar esta noche o esta tarde este estudio. Seguimos entendiendo este hermoso libro que es el Apocalipsis, un libro de esperanza, de bendición para el pueblo cristiano. Y queremos que esta tarde seas con nosotros. En Cristo nuestro Salvador te agradecemos. Amén y amén. Hemos estado estudiando o considerando la palabra de Dios en las semanas pasadas, y Juan en su visión nos enseña que el cordero inmolado era el único digno de abrir los sellos. Y venimos estudiando en el capítulo 6, sobre todo, hablamos de los sellos y llegamos hasta el sexto sello. Y si ustedes se acuerdan, el quinto sello hablaba de los santos que estaban debajo del altar de Dios, resguardados por la gracia de Dios. Y el sexto era el sello que hablaba del terror que venía a los incrédulos, a los que no habían creído en Dios y ni habían adorado a Dios, ni habían recibido, ni habían reconocido el señorío del Señor Jesucristo. Cuando llegamos al capítulo 7, encontramos dos partes de esta visión. La primera, los 144,000 sellados, que hablamos de que no es un número tal como decir 144,000, sino es un número perfecto de hijos de Dios que fueron sellados. Y luego la visión que tiene Juan de ver a los millones y millones de personas redimidas por Cristo, alabando a Dios, que habían subido a la presencia de Dios porque habían vencido todas las tribulaciones desde el tiempo de los tiempos antiguos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 8 ya llegamos para abrir, y dice que aquí el Cordero de Dios abre el séptimo sello. Y el séptimo sello tiene aquí otra visión con el número 7, ¿no? Es decir, que esto es muy interesante. Hablamos del 7 como el número perfecto en el libro Apocalipsis. Y van a aparecer 7 ángeles que tocan 7 trompetas, y en cada trompeta hay una plaga de la ira de Dios hacia el pueblo que le hubo rechazado, que de eso vamos a hablar en el estudio dentro de 8 días un poco, aunque por ahí también hay un paréntesis en las 7 trompetas, pero bueno, eso lo vamos a dejar para hablar un poco de ello la próxima semana. Los primeros 5 versículos del capítulo 8 van a
hablarnos, van a reflejarnos unas cosas previas antes de que los ángeles que tienen las trompetas de destrucción, que al sonar la trompeta viene la destrucción del pueblo que rechazó a nuestro Señor Jesucristo. Antes de ello hay un acontecimiento que personalmente me da mucha esperanza como cristiano y me hace sentir ese deseo firme de depender y de creer en Dios. El versículo 1 dice: cuando abrió el séptimo sello, y aquí está la primera cosa que nosotros leemos: se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y dice el versículo 2: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y ya después de esto viene el sonido de las 7 trompetas. Pero vean que entre el sexto y el séptimo sello habla de un silencio que se hace en el cielo, en la visión de Juan. Hay toda una serie de acontecimientos en el sexto sello, y esos acontecimientos tienen que ver con el terror y el pavor que tienen aquellos que no creyeron en nuestro Señor Jesucristo y que querían que las montañas los cubrieran, andaban huyendo para esconderse de la ira de Dios. Y entre ese sello y el séptimo y el desarrollo de ello, dice que hay un silencio como de media hora. Y este concepto del silencio como de media hora, claro que tenemos que verlo no como un silencio de 30 minutos como nosotros marcamos, sino es un silencio no largo, es lo que los biblistas plantean, que expresa este concepto de media hora. Un silencio no largo, porque recuerden que también la Biblia habla de el concepto hora, y el concepto hora se ve como un tiempo largo, porque la misma Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años y una hora es un concepto más largo, y el concepto de media hora es lo que los biblistas plantean, un silencio no tan largo, no es de 30 minutos, pero no es tan largo. No hablamos de un tiempo indefinido, sino de un tiempo no tan largo. ¿Por qué se da este silencio? Porque lo que viene ahora hacia el pueblo que se ha quedado, el mundo que ahora va a estar, porque el pueblo cristiano no estará con el Señor, no estará para sufrir estos castigos de los que se mencionan en las 7 trompetas. Lo que viene es algo terrorífico. Y algunos dicen que este silencio es como el silencio que se da antes de generar una batalla, es decir, es un tiempo donde todo se paraliza para esperar algo fuerte que viene. En ese espacio, antes de la
del sonido de la primera trompeta, hay un acto que es el que vamos a tratar de ver esta tarde, que debiera de llamarnos la atención, porque dice el versículo 3 que aparte de los 7 ángeles que van a sonar las trompetas y que van con el sonido de cada trompeta se desatará la ira de Dios hacia el mundo que no quiso conocerle. Antes de esos que suenen sus trompetas, estos 7 ángeles, aparece en escena un ángel más. Y este ángel, la acción de este ángel, es una acción que personalmente me llama mucho la atención porque dice, entonces otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Vean, aquí hay dos cuestiones. Primero, ese ángel trae en sus manos un incensario que es la figura de la acción sacerdotal o la figura del sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, que traía un incensario y que también era de oro. Y el incensario servía para llenarlo precisamente de incienso, porque el incienso era la ofrenda de olor grato a Dios y es lo que se quemaba. Por eso es que si usted se acuerda que hay 2 varones en el pueblo, en el Antiguo Testamento, que son muertos porque ellos quemaron un fuego extraño. Ahora, el fuego que se quema aquí, dice que es un fuego con un incienso. Es decir, el ángel hace una función sacerdotal y la razón de ese incienso, dice, es para que se una con la oración de los santos. Prestemos atención a esto. Porque a lo largo de toda la historia de la humanidad, los santos, desde la creación de la humanidad hasta hoy, han habido millones y millones de santos que han clamado, que han orado a Dios, que han suplicado la gracia de Dios. Y a veces la pregunta es, ¿y por qué tanto el pueblo ha orado y aparentemente no hay una respuesta? Bueno, aquí encontramos una respuesta a todas esas oraciones. En la primera parte diría lo que todos los biblistas comentan, porque esto sí lo plantean y ahí sí están de acuerdo todos y me gusta esto, que lo que hace el ángel es presentar la oración de los santos de Dios o la oración de los santos de Dios. El ángel con el incensario lo une para que esas oraciones delante de Dios tengan un olor grato a Dios. Es decir, no es que el ángel que trae el incensario interceda ante Dios para que se escuchen las oraciones de los santos. No es así. Los santos han orado y las oraciones llegan a la presencia de Dios, pero la figura aquí es de que el incienso que se quema y la oración de los santos se juntan para que estos tengan una fragancia grata a la presencia de Dios. De hecho,
De hecho, el versículo 5 dice, de 4, perdón, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es lo que yo acabo de decir. Cuando dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con la oración de los santos. Vean cómo, en primer lugar, encontramos aquí que la oración de los santos en todo tiempo, aún en los tiempos más difíciles del cristianismo y del pueblo de Dios, que a veces se cree que no llega a la presencia de Dios. Aquí hay una observación y una afirmación que deberíamos de tomar nosotros, porque a veces creemos que nuestras oraciones no están o no llegan a Dios. Y aquí hay una aseveración muy importante. Cómo Dios, en esta visión que le está dando Juan, nos dice que la oración de los santos llega a la presencia de Dios, y la función de este ángel es que junto con el incienso esa oración sea agradable ante Dios. Y hablamos de la oración de los santos en todos los tiempos, en todo el tiempo. Por eso creo que aquí hay una enseñanza. Dije, y lo he repetido muchas veces, dije que el libro de Apocalipsis no es un libro para aterrorizar a los cristianos, sino es un libro para traerle esperanza a los cristianos. Y cuando se escribe el libro de Apocalipsis fue una época donde los cristianos habían pasado por muchas tribulaciones, y muchos de ellos oraron y clamaron a Dios, y quizás la pregunta era, como lo es para muchos cristianos el día de hoy, si nuestras oraciones llegan a Dios. Y aquí este pasaje nos enseña que las oraciones de los santos, escuchen bien la palabra, no todas las oraciones tampoco, ¿no? Es decir, habla de las oraciones de los santos, de los que son verdaderos hijos de Dios, los que han sido redimidos por el Señor, sí llegan a la presencia de Dios. Esta es una bonita enseñanza, esta es una apreciación para el pueblo de Dios que creo que vale la pena que lo consideremos, y también nos motiva a pensar y nos motiva a considerar que la oración juega un papel importante en el cristianismo, y que los cristianos tendríamos que darle un valor especial a la oración, porque éstas llegan a la presencia de Dios. Es decir, a veces quisiéramos sí que las respuestas de nuestra oración fueran inmediatas y se diera como nosotros lo hacemos, como nosotros lo queremos, pero no. Es muy interesante también que estas oraciones con ese incienso llegan a la presencia de Dios con un olor grato, con una adoración grata. Esto es lo hermoso, ¿no? Es decir, cómo Dios hace que nuestras oraciones sean gratas a su presencia, de olor grato a su presencia. Y luego el versículo 5, que es la parte final de esta introducción, dice, y el ángel, es decir, el que tenía el incensario, tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y la arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Cómo la iglesia a lo largo de la historia ha orado al Señor? Y en los momentos más críticos, Satanás moviendo a personas, a grupos, a gobiernos y todo lo demás,
se han ensañado contra la iglesia cristiana. Y el pueblo de Dios ha orado, los santos de Dios han clamado para justicia también, para pedir justicia de Dios y para pedir que Dios intervenga. Y es muy interesante cómo este pasaje o este versículo dice que esa oración de los santos, que unido a ese incienso llega a la presencia de Dios, se presenta una respuesta. Esa oración que llegó al trono de Dios trae una respuesta, porque dice que cuando esas oraciones fueron presentadas agradables a Dios y llega a la presencia de Dios, entonces viene una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Que ese mismo incensario que tenía este ángel sirve para que él vacíe a la tierra lo que los comentaristas bíblicos mencionan el inicio de la ira de Dios. Si creemos que Dios no hace nada o no va a hacer nada en contra de los malvados y en contra de aquellos que han blasfemado y que han dañado y asesinado y han ultrajado a los santos, si creemos que eso no tiene, no habrá una respuesta de Dios contra eso, pues aquí el pasaje nos está enseñando que sí. Porque lo que se arroja es precisamente fuego a la tierra. Y la tierra va a sufrir y va a vivir y va a poder ver la majestuosidad de Dios como respuesta de las oraciones de los santos. Vean cómo el pueblo cristiano no pasará por esto. Los santos de Dios no vivirán esto, pero por la oración de los santos, Dios mostrará su poder y mostrará su ira al pueblo. Es decir, las oraciones de los santos que han habido en la historia de la sociedad, la historia del mundo, aquí tendrá la respuesta para aquellos que creen que lo que los santos hacen cuando oran no tiene una respuesta. Hoy en día la iglesia misma, ¿no? se ve afectada por todo lo que hay alrededor, como colectivos, sociedades, gobiernos, personas, grupos, en contra de lo que es el cristianismo y en contra de las enseñanzas de Dios, y el pueblo de Dios clama y pide: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo vendrá la respuesta ante esta ignominia que el pueblo recibe? Bueno, aquí este pasaje, antes de sonar las trompetas, en respuesta a las oraciones de los santos, Dios mostrará su majestuosidad. Y si en el final del sexto sello, vean lo que dice el final del sexto sello, en los versículos 15, 16 y 17, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El final del sexto sello termina ahí, es decir, con la ira de Dios. El inicio del séptimo sello también refleja otra vez la ira de Dios,
contra todos estos, que no solo no creyeron en la palabra de Él, sino que mataron, ultrajaron e hicieron de los santos de Dios una burla. Y entonces, pero por las oraciones de ellos, vendrá la ira de Dios. Y ellos verán la majestuosidad. No será algo que pasará de una manera muy simple. Comentaba con mi esposa antes de entrar al estudio hoy que nuestra sociedad está siendo cooptada, es decir, está siendo tomada por estos grupos que generan toda la maldad y han tomado todo el poder y creen que nadie los puede parar. Bueno, pues el libro de Apocalipsis le dice al pueblo cristiano, sí, se pararán y nada habrá que detenga la ira de Dios. Pero esto no lo pasarán los cristianos. Por eso es esperanza para los cristianos. Yo espero que nos haga pensar en el valor que tiene ser un santo de Dios, en el valor que tiene las oraciones delante de Dios y la manera en que responde Él a los santos de Dios y a sus oraciones. Y aunque pareciera ser que no hay una respuesta, sí habrá una respuesta, y una respuesta que el mundo temblará y que los cristianos no estarán. ¿Por qué? Porque han sido librados por el Cordero inmolado. Pues espero que nos veamos el domingo para alabar a Dios y que podamos disfrutar este domingo de la Santa Cena. Es el primer domingo del mes de mayo y queremos que usted se prepare y que mañana sea un bonito día para los niños. Sé que no nos ven niños, pero ame a los niños, ore por los niños, bendiga a los niños, trate bien a los niños. Mañana es un día que se celebra a ellos. Démosle una bendición a sus vidas. Señor, gracias por considerar tu palabra. Bendice a tus hijos y en esta oración quiero bendecir a cada niño de los hijos y nietos de mis hermanos. Permite que su inocencia sea guardada, su inocencia no sea dañada ni ultrajada ante un mundo de tanta maldad para los pequeños. Estos niños merecen amor, merecen respeto, merecen aprecio. Y en una sociedad donde está usándolos para ultrajarlos, para meterlos a la guerra, para meterlos al narcotráfico, para meterlos a todo este tipo de cosas, para venderlos como objeto sexual. En este mundo que está así, quiero que bendigas a los niños y los cuides, los protejas, que tus hijos, los hijos de tus hijos y los nietos de tus hijos, Señor, sean guardados en la poderosa mano tuya, porque merecen ser guardados y el único que puede guardarlos eres tú. Te damos la honra y la gloria, bendecimos tu nombre, terminamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo.